Rodrigo, la casa que ibas a construir para ella ya tiene otro dueño. Eso fue lo último que le dije antes de cerrarle la puerta. Poco más de 2 años después, él tocó ese mismo timbre, sin nada, pidiéndome ayuda. Y antes de contarte cómo llegamos ahí, tienes que saber una cosa. Yo tampoco vi venir lo que pasó después. Nadie lo vio venir, ni siquiera ella. Me llamo Valentina, 51 años, diseñadora de interiores desde hace 23, con despacho propio en la Roma Norte desde hace 15. Cargo un cuaderno de bocetos en la bolsa a todas partes, incluso a una comida familiar, incluso al súper, incluso a citas médicas que no tienen nada que ver con trabajo. No es manía de trabajo. Es la manera en que mi cabeza ordena lo que siente cuando algo me inquieta demasiado para ponerlo en palabras. Rodrigo, mi exmarido, se burlaba de eso al principio, con cariño. Después, ya no con tanto cariño. No soy perfecta, soy orgullosa. Me cuesta mostrar debilidad, sobre todo frente a mis clientas, que llegan a mi despacho buscando certeza y encuentran, cuando no las estoy atendiendo, a una mujer que durante meses prefirió ignorar la evidencia frente a sus propios ojos antes que admitir que su matrimonio se estaba cayendo a pedazos. Mi hermana, Isabel, vive en Guadalajara y trabaja como bibliotecaria universitaria. No aparece mucho en esta historia porque, en la época en que todo pasó, ella estaba atravesando su propio divorcio, y yo, por costumbre vieja de siempre cuidar a los demás antes que a mí misma, escondí buena parte de lo que estaba viviendo para no sobrecargarla con un problema más. Solo le llamé llorando la noche en que finalmente decidí confrontar a Rodrigo, necesitando escuchar una voz que me conociera desde niña decirme que iba a estar bien. Me dijo exactamente eso, sin dudar. Valentina, siempre fuiste la más fuerte de las dos. Vas a estar bien, y vas a estar mejor que bien. Guardé esa frase conmigo en los meses más difíciles que vinieron después. En 2005, el primer desarrollo inmobiliario de Rodrigo casi se cae porque un socio se retiró a última hora, dejando un hueco de 280,000 pesos que había que cubrir en menos de una semana, o el proyecto entero se perdía. Puse el dinero de mis ahorros personales sin dudarlo 2 veces. Él lloró esa noche, prometiendo que algún día me lo iba a regresar multiplicado. En 24 años de matrimonio, nunca me devolvió ni la mitad de esa cantidad, ni una sola vez. Diseñé, sin cobrar un solo peso, las oficinas de ventas de sus primeros 4 desarrollos, entre 2006 y 2011, trabajando de noche después de atender a mis propias clientas durante el día, muchas veces con Tomás dormido en un sillón cercano, porque no había quien más lo cuidara a esas horas. Pagué sola la maestría de Tomás en arquitectura, en Barcelona, 18,000 pesos al mes durante 2 años completos, sin faltar ni un solo mes. Aunque eso significara posponer remodelar mi propio despacho durante esos 2 años. El departamento en la Roma Norte está a mi nombre desde 2013. Eso no fue casualidad. Fue una decisión mía, en una época en la que ya desconfiaba de algo que todavía no sabía nombrar. Y durante 7 años, guardé 6,500 pesos al mes en una cuenta de inversión que nadie más conocía. Le decía a eso mi fondo para imprevistos. Mi papá, que fue contratista de obra toda su vida y enterró a 2 socios que se quedaron sin nada por confiar demasiado, me enseñó desde chica. Una mujer siempre necesita tener un camino de salida que nadie más pueda cerrarle. Hoy esa cuenta vale 546,000 pesos. Fue el piso que pisé cuando todo se derrumbó. Mi papá me regaló este cuaderno de bocetos el día que abrí mi primer despacho, en 2011, sentado en la única silla que yo tenía en ese entonces, todavía con cajas sin abrir alrededor. Era un cuaderno sencillo, de pasta dura color vino, comprado en una papelería del centro de Toluca, cerca de donde él trabajaba. Me lo entregó con las 2 manos, del modo serio en que solo un hombre que construyó casas toda su vida con las manos sabe entregar algo, y dijo, sin ceremonia, en su tono práctico de siempre: «Guarda un dinero que solo tú sepas dónde está, hija. No importa cuánto ames a ese muchacho.
Una mujer casada siempre necesita tener un camino de salida que nadie más pueda cerrarle. Me reí en su momento, hojeando las páginas en blanco del cuaderno, pensando que era la desconfianza natural de un padre con cualquier yerno, incluso uno que ya llevaba 10 años casado con su hija. «Papá, usted es muy desconfiado», le dije, y él solo se encogió de hombros, del modo seco que era suyo, y respondió: «Desconfiado no, vivido». Murió en 2017, 6 años después de ese regalo, sin llegar a ver ninguna de las cosas que pasaron después. Ni la traición, ni el divorcio, ni el estudio que lleva mi nombre hoy. Pero sé, de alguna forma que no sé explicar bien, que él sabía exactamente lo que me estaba dando ese día. No era solo un cuaderno, era una advertencia guardada dentro de un objeto cotidiano, esperando el día en que la iba a necesitar. Seguí su consejo sin admitirlo nunca en voz alta, ni siquiera a mí misma. Abrí la cuenta de inversión en 2016, 3 años antes de que apareciera cualquier señal, guardando 6,500 pesos al mes, una cantidad que se sentía en el presupuesto, pero no faltaba de verdad en nada esencial. Le llamaba a eso mi fondo para imprevistos, cualquier nombre que sonara razonable y no confrontara la posibilidad real de que, en el fondo, me estaba preparando para un día en que necesitaría salir de casa sola. La mañana en que descubrí todo, abracé mi cuaderno de bocetos contra el pecho durante casi 1 hora, sin poder dibujar una sola línea. Por primera vez en 23 años de carrera, las páginas se quedaron en blanco, volviendo al principio de todo. 24 años de matrimonio no terminan en una sola frase, pero mi frase final empezó así: Valentina, necesito una vida que todavía tenga aire. Él tenía 56 años, yo tenía 49 en esa época. Estaba mirando a Camila, 31 años, asesora de imagen y consultora de marca personal, como si ella fuera el aire que le faltaba en la vida. Yo me quedé mirando el sillón que yo misma había elegido, pagado con el aguinaldo de 2016, pensando que aire, para mí, siempre había sido sostener la casa en pie mientras él construía edificios para otros. Conocí a Rodrigo en 1999, en la boda de un primo mío, cuando él todavía trabajaba como vendedor de terrenos para una constructora chica en Toluca. Tenía una forma de hablar de futuro que me enamoró. Hablaba de la Ciudad de México como si fuera un tablero de ajedrez que él ya sabía jugar mejor que nadie. Mi papá, que construyó casas toda su vida con las manos, no con discursos, y que después de la muerte de mi mamá se volvió todavía más protector conmigo y con mi hermana, me dijo esa noche, mientras bailábamos en la fiesta: «Ese muchacho vende bonito, mija. Cuídate de quien vende bonito». Me reí. Tenía 24 años y creía saber más de la vida que un contratista de barrio que había levantado, con sus propias manos, cada casa donde habíamos vivido. Nos casamos en 2001, en una ceremonia sencilla en la parroquia de su colonia, con apenas 40 invitados y un banquete pagado a medias entre las dos familias. Él fundó su primera constructora en 2004, con un préstamo que firmamos los dos juntos, avalado también con mis ingresos de diseñadora, que en ese entonces ya eran más estables que cualquier cosa que él tuviera. Los primeros 4 años, fui yo quien sostuvo los gastos de la casa mientras las utilidades de la constructora todavía no aparecían, cubriendo renta, colegiatura de Tomás y hasta la gasolina del coche de trabajo de Rodrigo con lo que ganaba diseñando. Nunca me quejé de eso. Pensaba que así se demostraba el amor. Sostener mientras el otro construye, sin pedir reconocimiento, sin llevar la cuenta, confiando en que algún día el esfuerzo se repartiría de forma pareja entre los dos. El problema es que, con el tiempo, sostener se convirtió en mi papel fijo y construir se convirtió en el papel de él, como si un matrimonio fuera una obra de teatro donde cada quien recibe su personaje en el primer acto y ya no puede cambiarlo después, sin importar cuánto crezca o cambie la persona detrás del papel asignado. No lo noté en su momento.
Lo noté mucho después, sentada sola en una sala de juzgado, escuchando al abogado de Rodrigo intentar argumentar que mi despacho de diseño siempre fue un hobby secundario dentro del matrimonio, como si 23 años de facturas, contratos y clientas satisfechas pudieran borrarse con una sola frase dicha frente a un juez. La primera vez que vi a Camila fue en la inauguración de uno de los desarrollos de Rodrigo, a finales de 2019, contratada como asesora de imagen para capacitar al equipo de ventas en atención al cliente, idea de él, que en su momento me pareció solo otro gasto innecesario de modernización. Ella tenía 28 años en ese entonces, una risa fuerte que llamaba la atención de todo el salón, un discurso lleno de anglicismos sobre storytelling de marca y conexión emocional con el cliente premium. Recuerdo haber pensado, esa noche, de regreso a casa en el coche, que se veía competente, moderna, útil para el negocio. Se lo comenté a Rodrigo. Él estuvo de acuerdo demasiado rápido, mirando hacia adelante, hacia el tráfico, evitando verme mientras hablaba. La primera señal llegó disfrazada de cuidado por la salud. Rodrigo empezó a ir al gimnasio 4 veces por semana, contrató entrenador personal, dejó el alcohol casi por completo, se compró ropa nueva, más ajustada, más juvenil de lo que él mismo habría elegido 2 años antes, incluyendo un par de tenis de marca que costaban más que cualquier par de zapatos que se hubiera comprado en los últimos 10 años. Yo me alegré por él, sinceramente. Le comenté a mi hermana, por teléfono, que su cuñado por fin se estaba cuidando después de años. Ella se quedó callada un segundo más de lo normal y solo dijo: «Qué bueno, Valentina». No supe leer ese silencio en el momento. Lo entendí meses después, cuando ya había visto el perfil de Instagram de Rodrigo, comentado por Camila con corazones en fotos de hace 10 años. Una noche llegó del gimnasio, oliendo a una colonia distinta, más dulce, más juvenil, y dijo que había cambiado de desodorante. Le pregunté cuál marca, con curiosidad genuina, sin ninguna sospecha todavía consciente. Tardó 3 segundos en responder. 3 segundos que, en el momento, no significaron nada. Solo después, repasando la escena una y otra vez, esos 3 segundos se convirtieron en un agujero enorme en medio de la historia. Me lo tragué, como siempre lo hacía. La segunda señal fue financiera, y yo, que llevo 23 años administrando mi propio despacho, debí haberla visto antes que nadie. Un movimiento raro en la cuenta de la constructora. Retiros mensuales de 45,000 pesos, clasificados como consultoría de marca e imagen corporativa, pagados a una empresa recién abierta, sin sitio web, sin ninguna presencia digital que yo pudiera encontrar buscando de madrugada en mi teléfono, mientras él dormía a mi lado sin saber que yo ya sospechaba. Le pregunté un sábado por la mañana, tomando café, tratando de sonar casual. Ni siquiera levantó la vista del celular. Es estrategia nueva, Valentina, para atraer clientes jóvenes a los desarrollos. Tú no entiendes de esto. Esa frase, tú no entiendes de esto, se repitió de formas distintas en los meses siguientes, cada vez que yo tocaba cualquier tema relacionado con el dinero del negocio. Yo tenía 2 décadas de experiencia manejando presupuestos de clientas exigentes. Sabía identificar un gasto sospechoso antes de terminar de leer el estado de cuenta. Pero elegí creerle. Elegí porque la alternativa, admitir que mi esposo me estaba escondiendo dinero, dolía más que el silencio. La tercera señal fue la más cruel, porque llegó envuelta en halagos. Rodrigo empezó a elogiar mi trabajo de una manera que sonaba a despedida, disfrazada de reconocimiento. «Eres tan independiente, Valentina. Nunca me has necesitado para nada, la verdad», lo decía sonriendo, mirándome como quien observa desde lejos a una persona que ya no forma parte del mismo cuarto. Una vez, en la cena de cumpleaños de mi hermana, levantó la copa y dijo, frente a toda la familia, que yo era la mujer más capaz que conocía. Y algo en la forma en que lo dijo, con un tono casi de despedida, dejó a mi hermana seria el resto de la noche. Me preguntó después, en el coche, si estaba todo bien entre nosotros. Le dije que sí.
No era mentira consciente. Era solo que todavía no tenía el valor de admitirme a mí misma que, en el fondo, ya sabía que la respuesta era no. Frase de reactivación. Todavía uso el mismo cuaderno de bocetos que mi papá me regaló el día que abrí mi despacho, hace 15 años. Detalle nuevo que profundiza. Mi papá, el día del regalo, me dijo algo que en ese momento tomé como un chiste de contratista viejo. Guarda un dinero que solo tú sepas dónde está, hija. No importa cuánto ames a ese muchacho. Me reí. Pensé que era la desconfianza natural de un padre con cualquier yerno. Frase de gancho. Tenía razón sobre algo que yo todavía ni sabía que necesitaba saber, y solo lo entendí 30 años después, en la peor noche de mi vida adulta. Si todavía no estás suscrita, el botón está justo aquí abajo. Hay muchas más historias como esta esperándote. Dale ahora y regresa con nosotras. La revelación principal llegó un martes cualquiera, a las 8:20 de la noche, en un día que yo había planeado para revisar cotizaciones de un proyecto nuevo en la sala de mi propia casa. Sonó mi teléfono con un número que no reconocí. Contesté pensando que era una clienta. Era una mujer, con la voz quebrada, presentándose como Renata Ibáñez. Señora Valentina, disculpe que la moleste, pero necesito hablar sobre el departamento que usted diseñó para mí el año pasado, en Polanco. El que compró Rodrigo Elizondo para su pareja. Sentí que el piso de mi propia sala se movía 1 centímetro, aunque nada a mi alrededor se había movido en realidad. Renata continuó, sin saber que estaba hablando con la esposa de Rodrigo, no con una asistente cualquiera del despacho. El banco está por rematar el departamento. Rodrigo dejó de pagar hace 4 meses y a mí me deben terminar de cobrar el trabajo de diseño de interiores que hicimos juntas, un trabajo que me tomó casi 3 meses completos y que todavía no se me paga en su totalidad. Colgué diciendo que investigaría el caso, con una calma en la voz que ni yo misma reconocí como propia en ese momento. Una calma que solo pude entender, mucho después, como el primer síntoma de algo que ya se había roto por dentro sin que yo terminara de asimilarlo todavía. Me quedé sentada en el sillón, con el teléfono todavía tibio en la mano, entendiendo en segundos lo que significaban esas palabras. Rodrigo le había comprado un departamento a Camila. Yo misma, sin saberlo, había diseñado los interiores de ese departamento meses atrás, contratada a través de una intermediaria que nunca reveló el nombre real del comprador. Una práctica común en mi trabajo, cuando clientes prefieren discreción. Había elegido, con mis propias manos, el color de las paredes donde mi esposo dormía con otra mujer. La mano derecha se puso fría primero. La coloqué sobre mi regazo, como si necesitara calentarla ahí, protegida por la tela del pantalón. Me levanté despacio. Fui a la cocina. Abrí la llave del agua fría. Tomé un vaso que ya estaba limpio y lo lavé de nuevo, con una atención exagerada, como si ese gesto pudiera ordenar algo dentro de mí que se acababa de derrumbar. Me quedé con las manos bajo el agua más tiempo del necesario. Solo después, con las manos todavía mojadas, goteando en el piso de la cocina, fue que la garganta se me cerró. No lloré. Respiré profundo 3 veces, contando, de la forma en que aprendí a hacerlo, cuando una clienta grita porque el proveedor entregó el material equivocado y hay que resolver sin perder la calma, sin que la voz tiemble, sin que las manos delaten nada. 1, 2, 3. Sequé mis manos en el trapo que cuelga cerca de la estufa. Fui a acostarme al cuarto de huéspedes, alegando migraña, y decidí, acostada en la oscuridad, mirando el techo, que iba a averiguar todo antes de decir una sola palabra. No por miedo, por método. Algo en mí, entrenado en más de 20 años de trato con clientas difíciles, ya sabía, quien habla primero, en una negociación, pierde la ventaja. Frase de reactivación. Mi cuaderno de bocetos se quedó cerrado sobre el buró esa noche, exactamente donde siempre lo dejo antes de dormir. Detalle nuevo que aprofunda. Mientras fingía dormir en el cuarto de huéspedes, escuché a Rodrigo llegar a las 11:30 de la noche, los pasos más silenciosos de lo normal,
tratando de no hacer ruido. Fue directo a bañarse. Se quedó 25 minutos ahí dentro. Yo conté cada minuto, mirando el techo oscuro, sin moverme. Frase de gancho. 25 minutos alcanzan para que un hombre se lave el cuerpo y trate de lavarse la conciencia junto con él, pero no alcanzan para borrar lo que yo ya sabía, guardado dentro de mí como una bomba con la mecha encendida. En las semanas entre el descubrimiento y la decisión de actuar, pasé más tiempo del que quisiera admitir frente al espejo, comparando mi cuerpo de 49 años con las fotos de Camila que veía, contra mi propia voluntad, en las redes sociales de él. Contaba las líneas alrededor de mis ojos, medía, con los dedos, la piel suelta cerca del cuello. Nadie te enseña, a los 49 años, cómo competir con una piel de 31 sin competir de verdad, porque la regla siempre la construye quien solo ve valor en lo que todavía no ha tenido tiempo de madurar. Fue después, mucho después, que entendí que esa regla era la pregunta equivocada. Rodrigo no cambió a una mujer madura por una joven porque la piel más tersa valga más. Cambió porque eligió entre reconocer su propio miedo a envejecer y reconocer el valor de quien construyó toda una vida a su lado, el camino más fácil y más superficial. Esto no es sobre que yo valga menos. Es sobre que él eligió, al momento de decidir, el espejo equivocado. Una amiga de la universidad, que reencontré justamente en esa época más difícil, me dijo una frase que guardé. Valentina, un hombre que cambia a su esposa por una versión más joven no está comprando juventud. Está comprando tiempo para no enfrentar la propia. Me tomó meses entender el peso de esa frase, pero cuando la entendí, dejé de comparar mi piel con la de Camila y empecé a comparar, en cambio, en quién me estaba convirtiendo con quién ya había sido. Esa segunda comparación, a diferencia de la primera, siempre terminaba a mi favor. Antes de seguir, si te está gustando esta historia, este es un buen momento para asegurarte de estar suscrita, porque lo que viene todavía te va a sorprender más. El botón sigue aquí abajo. Expectativa da audiencia. Que Valentina confronte a Rodrigo llorando, gritando, haciendo una escena frente a los vecinos del edificio, o que acontece de verdad. Valentina espera un mes completo, yendo a trabajar todos los días, sonriendo a sus clientas, fingiendo frente a Rodrigo que nada había cambiado. Contacta discretamente a una notaria especializada en separación de bienes, recomendada por una excompañera de la universidad que pasó por algo parecido. Con la ayuda de la notaria, reconstruye, documento por documento, el rastro del departamento de Polanco, el contrato de compraventa a nombre de un fideicomiso familiar de Rodrigo, los pagos mensuales que salían de la cuenta de la constructora disfrazados como gastos de representación y la deuda acumulada con el banco que Renata Ibáñez le había mencionado por teléfono. La llamada con la notaria, licenciada Concepción Bravo, fue un martes por la tarde, sentada Valentina dentro de su propio coche, en el estacionamiento de un centro comercial, porque no quería que nadie en el despacho escuchara esa conversación. Licenciada, necesito entender cómo funciona la separación de bienes cuando hay una constructora de por medio y sospecho que mi esposo está escondiendo ganancias en fideicomisos. La licenciada hizo una docena de preguntas concretas, sin drama, del modo en que solo alguien que ha visto cientos de casos parecidos puede preguntar. Al final dijo una frase que Valentina cargó consigo desde entonces. Señora, el papel siempre habla más fuerte que el sentimiento. Tráigame números, yo me encargo del resto. Valentina no solo renunció a resolver esto sola por orgullo, un orgullo que, visto en retrospectiva, era en realidad miedo disfrazado de fortaleza, sino que aceptó, después de resistirse varias semanas, la sugerencia de la propia licenciada Concepción de buscar también apoyo psicológico durante el proceso. Fue a su primera sesión de terapia a las 6 semanas del descubrimiento, con la excusa de solo ir una vez para que dejen de insistir. Terminó yendo cada semana durante casi un año,
aprendiendo, sesión tras sesión, a distinguir entre la fuerza que de verdad sostiene y la fuerza que solo pospone el derrumbe. Le tomó 2 meses reunir esos números, trabajando de noche, después de que Rodrigo ya estaba dormido en el escritorio de su estudio, con la lámpara baja para no llamar la atención. Captura de estado de cuenta. Copia del acta constitutiva del fideicomiso. Registro de fecha y monto de cada retiro sospechoso que ya venía anotando desde hacía meses, en un cuaderno pequeño distinto del de bocetos, guardado dentro del cajón de su buró. Solo después, con todo documentado, impreso, organizado en una carpeta que ella misma compró en una papelería cerca del despacho, sentó a Rodrigo en la mesa de la cocina, un jueves cualquiera, después de la cena, y dijo, sin levantar la voz, sin temblar: «Rodrigo, sé lo de Camila, lo sé desde hace 2 meses, y sé también del fideicomiso familiar que abriste para comprarle el departamento en Polanco con dinero de la constructora. Aquí está todo, cada peso documentado, cada fecha confirmada». Empujó la carpeta sobre la mesa. «Podemos hablar como 2 adultos, cada quien con su abogado, dividiendo lo que es nuestro de la manera correcta. O podemos hablar dentro de un juzgado, frente a un juez, y te aseguro que ahí la conversación no va a ser tan educada como esta». Él se quedó mirando la carpeta un buen rato, sin tocarla. Esperaba lágrimas, gritos, una disculpa cargada de emoción que ya había ensayado mentalmente por si algún día lo descubrían. Recibió una carpeta con separadores de colores por categoría de gasto, en letra ordenada, sin una coma fuera de lugar. El proceso, después de iniciado, siguió un camino más tranquilo de lo que Valentina esperaba, justamente porque la documentación reunida no dejaba espacio para negociar torcido. En una de las audiencias de conciliación, el abogado de Rodrigo intentó insinuar que parte de la cuenta de inversión que ella había guardado debía considerarse patrimonio común, ya que se había constituido durante el matrimonio. La licenciada Concepción respondió con una calma cortante que Valentina guarda hasta hoy como ejemplo de cómo se defiende un derecho sin necesidad de levantar la voz. «Perfecto. Entonces consideremos también patrimonio común los pagos mensuales que su cliente transfirió al fideicomiso familiar disfrazados de gastos de representación, ya que eso también ocurrió durante el matrimonio». El abogado de Rodrigo no tuvo respuesta. El tema no volvió a mencionarse en ninguna audiencia posterior. El divorcio se resolvió en 8 meses. Rodrigo se quedó con la constructora principal. Valentina se quedó con el departamento de la Roma Norte, la mitad de lo que existía en las cuentas conjuntas, y una pensión simbólica que nunca llegó a usar, porque para entonces ya había decidido no depender de nada más que viniera de él. Le contó a Tomás antes de presentar cualquier papel legal, una tarde de domingo, sentados los dos en la cocina de la casa antigua, tomando un té que ninguno de los dos quería en realidad. Él tenía 22 años en ese entonces, recién terminando la licenciatura. Valentina tuvo miedo de su reacción, miedo de que pensara que estaba destruyendo a la familia por una etapa de su papá. En cambio, él tomó su mano sobre la mesa y dijo: «Mamá, yo ya sabía. Vi el Instagram de mi papá hace 3 meses. Solo no sabía cómo decírtelo sin partirte el corazón». Ella lloró ahí, finalmente, después de semanas conteniendo todo. No de tristeza por el matrimonio, sino de alivio por no tener que seguir protegiendo sola un secreto que, en el fondo, todos a su alrededor ya veían desde hacía tiempo. Camila duró 10 meses en el papel de la mujer nueva. 10 meses en los que convenció a Rodrigo de invertir en 3 proyectos distintos. Una línea de ropa deportiva de diseñador, una app de bienestar y meditación, una consultoría de imagen de marca personal, con curso en línea de 4.900 pesos por suscripción, todos registrados a nombre de ella, todos financiados con el dinero de él, bajo el argumento de que una pareja moderna construye junta, sin tanto contrato, entre quienes se aman de verdad. Él nunca había escuchado hablar de un contrato de socios en 20 años de negocio propio. Nunca pidió una debida diligencia de nada. Nunca registró una participación accionaria.
Nunca puso una cláusula de salida. 23 años de trato con clientas exigentes al lado de Valentina, y él nunca aprendió con ella lo más básico. Nunca firmes nada sin entender quién se queda con qué si la relación termina mañana. Valentina supo los detalles de una forma que todavía le duele recordar. Por su cuñada, Fernanda, casada con el hermano menor de Rodrigo, que siguió hablando con ella después del divorcio porque, según sus propias palabras, la familia no se divide en el papel del juzgado. Fernanda le llamó una noche de domingo, casi un año después de la separación, con la voz baja, casi susurrando, como si tuviera miedo de que alguien más en la familia escuchara. «Valentina, necesito contarte algo, pero tienes que prometerme que no lo vas a usar para vengarte. Solo creo que mereces saberlo». Le contó que había encontrado, sin querer, el perfil antiguo de Camila en una red social que casi nadie usa ya, lleno de fotos de 4 años atrás. En las fotos, Camila aparecía junto a un hombre mucho mayor, de traje, en un evento de inauguración de un hotel en Cancún. Fernanda reconoció al hombre porque había sido cliente antiguo de la aseguradora donde ella trabajaba. Le llamó a una amiga en común que todavía vivía allá. La amiga confirmó. El hombre se había separado de su esposa de 20 años por culpa de Camila, invertido prácticamente todo en una línea de cosméticos naturales que ella administraba, y quebrado 2 años después, cuando ella desapareció con lo que quedaba del capital. «Hizo exactamente lo mismo 2 veces, Valentina», le dijo Fernanda, con la voz temblando un poco. Y Rodrigo nunca investigó nada sobre ella, nunca preguntó nada. Solo quiso creer que con él sería diferente. Valentina se quedó en silencio un momento, procesando aquello. No sintió rabia hacia Rodrigo en ese instante. Ya había procesado la rabia meses antes, sola, llorando en el coche estacionado afuera de su estudio antes de entrar a trabajar, porque no quería que ninguna de sus empleadas la viera llorar. Lo que sintió, escuchando a Fernanda, fue una tristeza extraña, casi compasión, por la cantidad de hombres que prefieren creer en una fantasía recién comprada antes que en una realidad construida durante décadas al lado de alguien que de verdad los conoce. ¿Sabes lo más curioso?, agregó Fernanda esa noche. El empresario de Cancún, después de perderlo todo, tardó años en recuperarse. Terminó trabajando para un sobrino en un puesto que él mismo había ocupado 20 años antes, como si la vida hubiera decidido devolverlo exactamente al punto de partida. Valentina escuchó eso pensando, sin decirlo en voz alta, que probablemente a Rodrigo le esperaba un destino parecido, y no sintió ninguna satisfacción cruel al pensarlo, solo la constatación tranquila de que cada quien cosecha, tarde o temprano, lo que siembra con paciencia o con prisa. En 16 meses, los 3 proyectos cerraron, uno detrás de otro. Camila desapareció con lo que quedaba de caja de las 3 empresas, 230,000 pesos, según lo que Rodrigo después le contó a Fernanda, llorando por teléfono, sin saber que ella se lo repetía todo a Valentina cada domingo por la noche, un ritual nuevo que se volvió casi terapia para las dos. La constructora, que ya venía débil desde los desvíos que Valentina había descubierto, quebró definitivamente 7 meses después, incapaz de sostener el hueco que las inversiones de Camila habían dejado en el flujo de caja familiar completo. Rodrigo perdió la casa que se había quedado en la partición, vendida deprisa, muy por debajo del valor de mercado, para cubrir deuda con proveedores que llevaban meses reclamando sin recibir respuesta clara. Perdió el coche que él mismo eligió como premio personal el año en que renació, el mismo que solía presumir frente a los clientes nuevos como símbolo de éxito. Perdió, según lo que Fernanda calculó juntando las piezas de la historia, cerca de 2,5 millones de pesos en patrimonio acumulado a lo largo de 20 años de trabajo. Buena parte de él construido, sin que él jamás lo admitiera públicamente, con el dinero que Valentina puso en el primer proyecto en 2005, con las noches en que ella sostuvo los gastos de la casa sola, con el diseño gratuito de 4 oficinas de venta que nunca le cobró. Un mes después de enterarse de todo esto por Fernanda, Valentina pasó en coche,
sin planearlo, frente al terreno donde estaba la constructora. El letrero grande con el nombre de Rodrigo ya había sido retirado, dejando solo las marcas más claras en la pared donde las letras estuvieron por 15 años, como una cicatriz de pintura. El patio, que antes estaba lleno de maquetas y láminas de los desarrollos expuestas en el aparador principal, estaba vacío, con las persianas medio cerradas y un letrero de "Se renta" pegado torpemente en la puerta de vidrio. Se detuvo frente a la acera unos minutos, sin bajarse, solo mirando, recordando la primera vez que había entrado ahí, hacía casi 20 años, para ayudar a decorar la oficina de ventas con muestras de tela que ella misma había cargado en su propio coche. No sintió alegría, no sintió lástima. Sintió, sobre todo, una distancia enorme entre aquella mujer que ayudó a levantar ese negocio con 280,000 pesos en 2005 y la mujer que ahora miraba desde el otro lado del vidrio de un coche que ella misma pagó, sola, con su propio sueldo, sin depender de la firma de nadie. Encendió el coche y siguió su camino, sin mirar por el retrovisor, porque por primera vez en mucho tiempo lo que quedaba atrás realmente ya no le concernía. Fernanda y Valentina siguieron hablando cada domingo por la noche, un ritual que nació de esa llamada y que hoy ya dura más de un año. Se volvió, de una forma inesperada, una de las personas más cercanas a Valentina después del divorcio, más cercana, a veces, que muchas amigas de antes del matrimonio, con quienes el contacto se fue perdiendo naturalmente conforme cada una seguía su propio camino después de la separación. Ironía de la vida. Se quedó con la cuñada y perdió al esposo, y al final resultó un buen cambio. 2 meses después del divorcio, empezó a gotear el techo del estudio de diseño de Valentina, justo encima de donde guardaba los rollos de planos más antiguos, algunos de ellos con más de 15 años de trabajo acumulado. Pidió cotización a un plomero conocido, 4,200 pesos, cantidad que ese mes, apretada por la mudanza y los gastos del proceso legal, prefería posponer un poco más, resolviendo el goteo con una cubeta debajo mientras juntaba el dinero sin tocar sus ahorros. Una semana después, llegó al estudio un sábado por la mañana y encontró al plomero terminando el trabajo. «¿Usted no pidió esto para hoy?», preguntó confundida. El plomero se rascó la cabeza. «Su hijo pasó el martes, señora. Dijo que no le dijera nada, pero creo que usted merece saber quién se encargó». Llamó a Tomás de camino a casa. Él contestó al segundo timbrazo, y antes de que ella pudiera decir nada, habló primero, riendo, tratando de desviar el tema. «Mamá, es cierto que la vecina de abajo sigue peleando con el administrador del edificio. Me contaron en el grupo familiar. Ella insistió, preguntó por qué había hecho eso, si tenía dinero de sobra, si de verdad era necesario. Él solo respondió, «Tú nunca me dejaste ayudarte en nada en toda mi vida, mamá». Esta vez no pregunté. Tomás nunca se lo contó completo. Nunca hizo un discurso, nunca dijo, «Te quiero, mamá, te lo mereces». Solo pagó, en silencio, y desapareció del tema, de la forma más parecida a ella que pudo ser. Porque, al final, aprendió a demostrar cuidado exactamente como ella lo había demostrado toda la vida, haciendo, sin necesidad de anunciarlo, sin esperar aplauso ni reconocimiento de ningún tipo. Semanas después de aquel episodio del plomero, cenaron juntos, solo los dos, en un restaurante sencillo cerca del nuevo departamento de Valentina. Él estaba más callado que de costumbre, jugando con el tenedor en el plato, hasta que habló, sin mirarla del todo. «Mamá, tuve miedo, ¿sabes? De verte derrumbarte después de que descubriste todo sobre mi papá. Ya había visto a otras mamás de amigos míos derrumbarse después de un divorcio parecido, meses sin poder salir de casa, sin poder trabajar bien». Finalmente levantó la vista hacia ella. «Pero tú nunca paraste, ni un día. Yo quisiera ser así cuando me toque necesitarlo». Ella se quedó callada un instante, sintiendo el peso bonito de esa frase. Sintiendo también, por primera vez en mucho tiempo, que había hecho algo bien como madre precisamente en el momento en que más dudaba de sí misma. «Espero que nunca lo necesites, hijo», dijo.
Pero si algún día lo necesitas, vas a saber que puedes, porque ya viste de cerca que sí se puede. Terminaron la cena en silencio cómodo, del tipo que solo existe entre dos personas que ya no necesitan llenar cada espacio vacío con palabras. Frase de reactivación. El mismo cuaderno de bocetos que mi papá me regaló hace 15 años estaba sobre mi escritorio el día en que firmé la escritura de mi propia casa nueva. Detalle nuevo que profundiza. Mi papá murió en 2017 sin ver nada de esto. Ni la traición, ni el divorcio, ni la casa que compré solo con mi nombre. Pero sé, de alguna forma, que la razón no explica del todo, que él sabía exactamente lo que me estaba dando aquel día. 15 años atrás, no solo un cuaderno de bocetos, sino la certeza silenciosa de que una mujer necesita tener una salida que nadie más pueda controlar, ni siquiera el hombre al que más ama. Frase de gancho. Y fue exactamente esa salida, guardada durante 7 años sin que Rodrigo nunca sospechara nada, la que me sacó del hoyo justo en el momento en que todo a mi alrededor se derrumbó de una vez. Nadie te prepara para la parte fea de la reconstrucción. Los videos de superación siempre saltan directo al momento en que la mujer está hermosa, con vestido nuevo, brindando con las amigas, sonriendo bajo luces perfectas. Nadie filma la parte en la que te quedas sentada en el piso de la sala nueva, rodeada de cajas de mudanza, sin saber qué llave abre qué puerta. Porque durante 24 años fue Rodrigo quien se encargó de todo lo que tenía que ver con mantenimiento de la casa, contrato de luz, seguro del coche. Me tomó un mes aprender a cambiar el filtro del aire acondicionado yo sola, buscando video tras video hasta entender el mecanismo exacto. Me tomó 2 semanas descubrir cuál era la contraseña del router de internet, escondida detrás del aparato, porque nunca antes había necesitado saberlo. Lloré una noche entera, sola, no por nostalgia de Rodrigo, sino porque no podía abrir un frasco de aceitunas y ya no tenía a nadie en casa para pedirle ayuda. Y eso, de tan pequeño, dolió de una forma desproporcionada, como si representara todo lo que había perdido de golpe. Fue Tomás quien me enseñó a buscar tutoriales en el celular para resolver ese tipo de cosas. Mamá, hay video de todo. No necesitas a ningún hombre para abrir un frasco de aceitunas. Se reía mientras lo decía, pero había un cariño serio detrás de esa broma, una manera de decir, sin decirlo directamente, que estaba viendo a su mamá reconstruirse pieza por pieza y admirando cada una de ellas. Con el tiempo, las cosas pequeñas dejaron de ser un problema y se convirtieron, sin que me diera cuenta, en prueba de competencia. Aprendí a hacer mantenimiento básico del coche yo sola. Aprendí a negociar directamente con agentes inmobiliarios sin necesitar intermediario hombre para imponer respeto, cosa que una amiga sugirió en broma y que, para mi sorpresa, funcionó perfectamente sin ningún hombre en medio de la negociación. Aprendí que el silencio de la casa, al principio tan pesado que prendía la televisión solo para tener ruido de fondo mientras cocinaba, se convirtió después de un tiempo en el sonido más tranquilo que había escuchado en décadas. Fernanda me ayudó a elegir los muebles nuevos del departamento. Un sábado entero recorriendo tiendas, riéndonos de las sillas más extrañas que encontrábamos, bromeando que por fin iba a tener una casa decorada a mi gusto, sin tener que estar de acuerdo con el gusto de nadie más por cuadros de coches deportivos en la sala. Elegí todo en tonos verdes y terracota, colores que Rodrigo siempre consideró demasiado artísticos y que a mí siempre me gustaron en silencio, guardando mi propia preferencia para después, sin darme cuenta de que llevaba décadas haciendo eso en casi todo dentro de ese matrimonio, desde el color de las paredes hasta el destino de las vacaciones, pasando por decisiones mucho más grandes que nunca discutimos de verdad como iguales. Antes de continuar, si esta historia te está tocando, compártela con una amiga que necesita escucharla. Y si quieres seguir siendo acompañada cuando este video termine, el audiolibro Para mujeres que están cansadas de ser fuertes está en el enlace de la descripción. Es una experiencia hecha para escuchar de noche. Un capítulo antes de dormir. 30 capítulos que te van a acompañar de regreso a ti misma. El ebook también está disponible si prefieres leer. Los dos están en el enlace aquí abajo.
Rodrigo apareció en mi puerta un sábado por la mañana, poco más de 2 años después del divorcio, sin avisar, sin mandar mensaje antes. Toqué el interfón pensando que era un paquete, y ahí estaba él, parado en la entrada del edificio, con una ropa que ya no le quedaba bien. El pantalón flojo en la cintura, la camisa arrugada, como si hubiera dormido con ella puesta. Delgado de una forma que no era salud, era desesperación acumulada. Los ojos hundidos, la barba sin arreglar, una manera de quedarse parado que yo nunca había visto en los 24 años que dormí junto a ese hombre. Pidió entrar. Me quedé mirándolo por el interfón unos segundos, calculando, sintiendo el frío del aparato contra la palma de mi mano. No por miedo, hacía mucho que no le tenía miedo, sino porque necesitaba decidir si valía la pena gastar mi sábado en eso. Decidí que sí, no por él, sino por mí. Necesitaba ver con mis propios ojos el tamaño de la caída, para cerrar de una vez un capítulo que, sin darme cuenta, seguía manteniendo entreabierto en alguna esquina de la cabeza. Preparé café, de la misma cafetera que se quedó conmigo en la partición. Me senté frente a él, en la mesa pequeña de la cocina nueva, con vista hacia un parque que él nunca había visto. Empezó a hablar de Camila, de cómo había desaparecido de un día para otro con el dinero de las 3 empresas, de cómo los proveedores de la constructora lo habían demandado uno tras otro, de cómo la casa había sido rematada por un valor que apenas cubrió la deuda con el banco. Nunca imaginé que una persona pudiera hacerle eso a alguien en quien confía, Valentina. Lo dijo mirando su taza sin valor para verme a los ojos. Le di todo lo que tenía. Escuché cada palabra, sin interrumpir, sin poner los ojos en blanco, sin dejar ver en mi cara ninguna satisfacción, porque no había satisfacción ahí, solo una comprobación seca de que los patrones se repiten cuando nadie aprende de ellos. Cuando terminó de hablar, se quedó en silencio esperando algo de mí. Un abrazo, una lágrima, un «te lo dije». Cualquier reacción que confirmara que ese encuentro había significado algo emocionalmente grande para los dos. Lo miré con calma total y dije: «Rodrigo, ya vendí los planos de la casa que íbamos a construir juntos frente al mar, en Zihuatanejo. Se los vendí a otro cliente hace 6 meses. Los terminé de diseñar apenas la semana pasada». Me levanté, llevé mi taza al fregadero, la lavé, la sequé, la guardé en la alacena. Él se quedó sentado, sin entender del todo que la conversación había terminado. «¿No vas a decir nada más?», preguntó. «Ya dije todo lo que necesitaba decir, hace más de 2 años», respondí, sosteniendo la puerta abierta para que saliera. Esperaba que yo llorara con él, o que le gritara, o hasta que volviera atrás y le ofreciera ayuda. Recibió un dato concreto y una puerta educadamente abierta. Nunca dejé mi despacho. A diferencia de Regina, que renunció a su empleo bancario para empezar de cero, yo ya tenía mi negocio propio desde antes del divorcio. Lo que hice fue reinventarlo por completo. Usé los 546,000 pesos de la cuenta que guardé durante 7 años, más la mitad que recibí de la partición del departamento antiguo, para lanzar una línea de consultoría específica. Diseño de espacios para mujeres que empiezan de nuevo después de un divorcio o una separación, porque entendí de la forma más dura y más cara posible que nadie te enseña cómo convertir un departamento vacío en un hogar cuando llegas ahí sola, sin nada que reconocer como tuyo todavía. Al principio, mis propias colegas del gremio de diseño me miraron con desconfianza cuando anuncié el cambio de enfoque. Una excompañera de la universidad, en una comida de generación, me dijo, sin mala intención pero sin filtro: «Valentina, ¿no te da miedo especializarte en algo tan triste? Divorcio, separación, suena deprimente». Le respondí, sin pensarlo mucho, que no había nada deprimente en ayudar a una mujer a construir, con sus propias manos, el primer espacio que de verdad le pertenece después de años compartiendo cada decisión con alguien más. Ella se quedó callada, y meses después me llamó para pedirme referencia de un proyecto parecido para una prima suya. Mi asistente de toda la vida, Guadalupe, que trabaja conmigo desde 2015, fue la primera en apoyar el cambio de rumbo sin ninguna duda.
El día en que decidí anunciar oficialmente la nueva línea de negocio a todo el equipo, ella preparó un pastel casero y lo llevó al estudio sin que nadie se lo pidiera, diciendo, mientras lo cortaba: «Esto es para celebrar que por fin va a dejar de diseñar solo casas bonitas para maridos que no las merecen». Todos nos reímos, pero había una verdad incómoda detrás de esa broma que se quedó flotando en el aire el resto de la tarde. La primera clienta fue recomendación de mi propia notaria, una médica de 44 años que se mudó a un departamento sin un solo mueble propio. Todo se había quedado con el exesposo en la partición, incluso los cuadros que ella misma había comprado en un viaje a Oaxaca años atrás. Le diseñé un espacio completo con 500,000 pesos de presupuesto, pensado exactamente para que ella se sintiera dueña de cada rincón, desde el color exacto de la recámara hasta la forma de la mesa del comedor, elegida para que nunca más tuviera que sentarse en la silla que siempre fue del otro lado. Lloró cuando vio el resultado terminado, recorriendo cada cuarto en silencio, tocando las paredes como quien confirma que algo es real. En el primer año de esta nueva línea de negocio, facturé 1,100,000 pesos. En el segundo año, 1,900,000. Hoy tengo 6 personas trabajando conmigo, un estudio más grande en la misma Roma Norte y contratos con 3 notarías de la ciudad que me refieren clientas cada semana. No fue fácil. Hubo meses en que faltó dinero para pagarle a mi equipo a tiempo, y yo completé de mi propio bolsillo sin contarle a nadie, durmiendo mal varias noches seguidas hasta que entrara el siguiente pago, revisando una y otra vez el flujo de caja como si eso pudiera adelantar el depósito. Hubo noches en las que me quedé en el estudio hasta la medianoche estudiando temas de finanzas personales que ningún curso de diseño me había enseñado, solo a la fuerza, por necesidad, subrayando con el mismo lápiz que uso desde que abrí mi primer despacho. Pero cada peso que entra ahí entra con mi nombre, sin depender de la aprobación de nadie, sin tener que rendirle cuentas a ningún esposo sobre a dónde va o de dónde viene. Los 280,000 pesos que salvaron el primer proyecto de Rodrigo en 2005 hoy son la base de un negocio que lleva mi visión, no la de él. Los 18,000 pesos mensuales que pagué sola por la maestría de Tomás se convirtieron, sin que yo lo planeara, en el ejemplo que él mismo siguió cuando decidió, en silencio, pagar la reparación del techo de mi estudio sin avisarme. El mismo tipo de cuidado silencioso transmitido de madre a hijo, solo que ahora en la dirección contraria. Los 6,500 pesos mensuales que guardé durante 7 años, pensando que era solo mi fondo para imprevistos, se convirtieron en el capital que me sacó del piso cuando más lo necesité, la base de un estudio con mi nombre en la puerta. Lo que él nunca valoró como algo serio se convirtió, al final, en el único sistema de seguridad que de verdad funcionó, mucho más confiable que cualquier promesa de amor eterno hecha en una iglesia en 2001. A veces pienso que si no hubiera guardado ese dinero, si hubiera confiado ciegamente en que el matrimonio es sociedad y la sociedad se resuelve después, habría salido de esa separación con la mitad de la energía que tengo hoy y nada en la cuenta. La diferencia entre la mujer que quedó destruida y la mujer que reconstruyó no fue suerte. Fueron 7 años de disciplina silenciosa que nadie, ni siquiera yo, sabía que algún día iba a necesitar tanto. El día en que firmé la escritura de mi casa nueva, saqué mi cuaderno de bocetos y dibujé, por primera vez en meses, algo que no era para ninguna clienta: los planos de mi propia sala, mi propia cocina, mi propio estudio con vista al jardín. Dibujé cada espacio pensando únicamente en lo que a mí me gusta, sin negociar el color de una sola pared con nadie. Miré esos trazos antes de guardar el cuaderno y pensé: papá, tenías razón sobre el camino de salida. Solo no imaginé que lo iba a necesitar para construir una puerta de entrada tan grande como esta. El sábado pasado, tomé café despacio en la terraza de mi departamento nuevo, sola, viendo el parque, sin prisa de levantarme antes de las 9,
algo que en 24 años de matrimonio nunca había hecho, porque siempre había algo de la casa que resolver antes de que cualquier otra persona despertara. Tomás me llamó riéndose de una tontería que pasó en su trabajo, una confusión con un cliente que pidió un diseño imposible. Me reí junto con él, de verdad, sin ese peso en el pecho que cargué tanto tiempo sin darme cuenta de que lo estaba cargando. Por la tarde fui a mi estudio, aunque fuera fin de semana, solo porque me gusta quedarme ahí sola a veces, ordenando papeles, revisando contratos, sintiendo el olor de ese espacio que es completamente mío, de una forma en que ningún rincón de la casa que compartí con Rodrigo durante 24 años jamás fue completamente mío. Me quedé mirando el nombre en la puerta de vidrio. Valentina Ledesma, diseño de interiores. Más tiempo del que cualquier persona razonable se quedaría mirando su propio nombre. No por vanidad, por un reconocimiento tardío de algo simple. Yo construí esto, sola, con el dinero que yo misma guardé, escondido, pensando que era solo precaución. Por la noche, cené sola en la cocina, sin prisa, escuchando un podcast sobre finanzas personales que una de mis colaboradoras me había recomendado. Antes de dormir, abrí mi cuaderno de bocetos y dibujé una línea sencilla, sin ningún propósito concreto, solo por el placer de sentir el lápiz sobre el papel al final del día. Algo que hacía desde los 28 años y que Rodrigo siempre llamó tu manía de dibujar cosas sin sentido. Guardé el cuaderno en el cajón del buró, junto a los primeros contratos firmados de esta nueva etapa del negocio, y apagué la luz, sin ninguna prisa de que llegara rápido el día siguiente. Hoy, cuando llega una clienta nueva a mi estudio, destruida, pensando que no va a poder levantarse, le cuento una versión resumida de esta historia. Sin nombres, sin detalles que la identifiquen, solo lo esencial. Le cuento sobre el cuaderno, sobre la advertencia de mi papá, sobre el fondo guardado durante 7 años pensando que era solo precaución. Veo en sus ojos el mismo brillo de posibilidad que yo no tenía en los primeros meses después del descubrimiento. Y pienso que tal vez esa sea la parte más importante de todo lo que reconstruí. No la facturación, no el estudio con mi nombre en la puerta, sino la capacidad de mostrarle a otra mujer, sentada exactamente donde yo ya me senté, que existe un camino para atravesar el río. Cierro esta historia aquí, pero quería dejar algo claro para quien llegó hasta este punto del video. No cuento esto para probar que Rodrigo es el villano de mi vida. Es solo un hombre que tomó una decisión y pagó el precio de esa decisión, de la forma en que cualquier decisión cobra su precio, tarde o temprano. Cuento esto porque, si alguna mujer viendo este video ahora está en la etapa de las señales, todavía tragándose explicaciones sin masticarlas, todavía eligiendo creer porque la alternativa duele demasiado, quiero que sepa que existe toda una vida después de eso, no una vida más pequeña, una vida con nombre propio en la puerta. Cuando inauguré la nueva línea de mi estudio, en un edificio remodelado del centro de la Roma Norte, vinieron 6 clientas. La médica que fue mi primera clienta en esta etapa, 2 mujeres referidas por las notarías, Fernanda, Tomás, y 2 excompañeras de la universidad que insistieron en aparecer, aunque yo no se los hubiera pedido. Nadie de Rodrigo. Nadie necesitaba estar. Una de mis excompañeras, la misma que meses atrás me había preguntado si no me daba miedo especializarme en algo tan triste, me trajo un ramo de flores y dijo, entregándomelo: esto es para que recuerdes que siempre supimos que ibas a llegar lejos, Valentina. Solo faltaba que tú también lo creyeras. Si tú también reconstruiste desde cero, cuéntame cuál fue tu primer paso. Y si todavía no diste ese primer paso, pero sientes que la hora está llegando, cuéntamelo también. A veces, el primer paso de una mujer empieza justo aquí, leyendo el comentario de otra mujer que ya cruzó el mismo río y sobrevivió para contar la historia del otro lado. Os 4 pilares presentes: vingança emocional silenciosa, reconstrução financeira concreta, espelho do merecimento explícito, estado emocional de vitória silenciosa. Antes de ir-te, se esta história tocou algo dentro de ti,
Quiero que sepas que el ebook para mujeres que están cansadas de ser fuertes fue escrito exactamente para ese lugar en el que estás. No es autoayuda, no es receta. Es un libro que se sienta a tu lado y se queda. 30 capítulos. El enlace está en la descripción. Si prefieres escuchar, el audiolibro también está ahí.